Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 24 de mayo. Este lunes iniciamos la aplicación de la segunda dosis de vacunas contra el coronavirus para adultos mayores de más de 60 años en Opinchen, Acanque, Buxot, Chemash, Tzitaz, Suquilá, Junucmá, Oxuscap, San Felipe, Cacalchen y Tzán. También iniciamos la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus para personas de 50 a 59 años en Chemash, Oxuscap y Acanque. Estamos trabajando coordinadamente con el Gobierno federal y las Fuerzas Armadas para cuidar la salud de los yucatecos. La aplicación de la vacuna para personas de 50 a 59 años en Mérida se realizará a partir de mañana, martes 25 de mayo al jueves 3 de junio. De acuerdo con lo programado, la vacunación se llevará a cabo en el siguiente orden. Mañana, martes 25 de mayo, se vacunará a los de 59 años, miércoles 26 a los de 58 años, jueves 27 a los de 57 años, viernes 28 a los de 56 años, sábado 29 a los de 55 años, domingo 30 a los de 54 años, lunes 31 a los de 53 años, martes 1 de junio a los de 52 años, miércoles 2 a los de 51 años y jueves 3 a los de 50 años. La vacunación se realizará en 2 macrocentros y 6 módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad y será de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se invita a los habitantes de la capital que están en este rango de edad y que todavía no se han registrado en la plataforma federal mivacuna.salud.gov.mx a hacerlo lo más pronto posible para acudir el día que les corresponda y evitar aglomeraciones. Además, se informa lo siguiente. Mañana, martes 25, iniciará la aplicación de segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en Mocochá, Chichimilá, Río Lagartos, Sotuta, Teabo, Celestún, Cenotillo, Chiquinsonot, Joctún, Maní, Muxupip y Tequit. También iniciará la aplicación de las primeras dosis para personas de 50 a 59 años en Concal. El miércoles 26 iniciará la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en los siguientes municipios: Tzitzantún, Yaxcucul, Tecó, Tzucacap, Yaxcabá, Panabá, Sellé, Temash, Tixcacalcupul, Bocobá, Baca, Canzacap y Chocholá. El jueves 27 de mayo iniciará la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en Tzemul, Jocabá, Jalachó, Muna, Quinchil, Sinanché, Suma, Tzilam de Bravo, Yobaín, Ixil, Samajil y Timucuy. También iniciará la aplicación de la primera dosis para personas de 50 a 59 años de edad en Samajil, Tixpehual y Timucuy. El viernes 28 de mayo iniciará la aplicación de segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en Xochel, Telchac Pueblo, Tzilam González, Tamec, Telchac Puerto, Tepacán, Tetis, Tella, Ucuy y Tecantó. También iniciará la aplicación de las primeras dosis para personas de 50 a 59 años en Ucú. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 145 pacientes en hospitales públicos. 34.405 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 39.290. Hoy se detectaron 100 nuevos contagios de coronavirus. 68 en Mérida, 9 en Ticul, 8 en Progreso, 3 en Tizimín, 2 en Bocobá, Oxuscap y Teabo, y 1 en Acanque, Tecó, Tella, Tinum y Tixpehual, y 1 foráneo. De los 39.290 casos positivos, 341 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 24.662 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 7.042, en la zona oriente 6.294, en la zona centro 2.309, en la zona sur 3.505 y 5.512 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 6 fallecimientos. Son 3 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 10 meses a 84 años. Sus principales enfermedades fueron obesidad, hipertensión arterial sistémica, tabaquismo, asma, diabetes e inmunosupresión. 4 residían en Mérida, 1 en Progreso y 1 en Motul. En total, son 4.186 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 554 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves.
Como ya se mencionó, 145 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.